Dios, gracias porque tienes cuidado de los tuyos. Somos tus hijos, Dios, no nos vas a abandonar. Padre, nos adoptaste y tenemos un espíritu que clama Abba, Padre. Dios, gracias por escuchar nuestras oraciones como tus hijos. Gracias por enseñarnos la verdadera paternidad, Dios. Ahora enséñanos a ser hijos de honra. Padre, gracias. Gracias. Y Padre, bendice hoy tu palabra, que entre en nuestros corazones y que veamos, Señor, las cosas de una perspectiva como la tuya, en lo eterno, Dios. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues el tema de hoy es la gratitud. Primera Tesalonicenses 5:18. Amén. Dice, dad gracias, ¿en qué? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuántas veces hemos pedido hacer la voluntad de Dios? Muchas. Y una de esas es que demos gracias. ¿Qué tanto tú a veces te metes a orar y solo dices, gracias, Señor? Te agradezco por lo que me has dado. Te agradezco por esto, te agradezco porque me rescataste, te agradezco porque fui bautizado en el Espíritu Santo, te agradezco por la doctrina, te agradezco por tu amor, te agradezco. Y es algo que yo también tuve que reflexionar yo mismo. Después de hacer esta prédica, digo, ¿qué tanto yo le doy gracias a Dios cada oportunidad que yo puedo o que yo tengo? Es su voluntad y quiero hacerla. Y uno se dirá, bueno, ¿por qué tenemos que dar gracias? Y vamos a ver un poco más a profundidad el día de hoy cómo estamos sobreabundantemente bendecidos cuando Cristo nos rescató. Lo podemos ver en el testimonio de Francis. Vas a la mitad de la carretera, se te descompone el coche y vas a decir gracias. Es como que te viene aquí la canción de Saúl mató a sus 1000, ¿no? Pero Dios tenía un plan perfecto. Y disfrutaron el paisaje, les salió más barato la compostura y pudieron ser testigos del poder y del cuidado y de la gracia de Dios. Entonces ahorita dice, gracias, ¿no? Entonces siempre tenemos que ver a lo eterno o siempre tenemos que ver más allá de lo que está enfrente de nuestros ojos. Ver más allá nos va a dar un entendimiento mejor de lo que Dios quiere y empezar a dar gracias desde antes. A través de las pláticas con hermanos que tuve esta semana, han salido temas bíblicos como antes de los tiempos, la predestinación y los planes de Dios desde la eternidad. Y he estado meditando en algo que quiero compartirles el día de hoy. Uno de los versículos que más se usa para compartir el Evangelio, ¿cuál es? Juan 3:16. Todos no lo sabemos, ¿verdad? Y todos la hemos usado para compartir el Evangelio. ¿Y qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, más tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, ¿qué estamos prometiendo al oyente? Que por Cristo tiene vida eterna. Porque en teoría nosotros estamos conscientes de que hay una eternidad después de esta vida, ¿verdad? Pero lo interesante aquí es que el cristiano que predica acerca de la vida eterna, a veces se nos olvida y pensamos que esta vida es la única que tenemos. Y estoy hablando del cristiano y del cristiano que está compartiendo. Decimos, pedir perdón por tus pecados a Cristo, Él murió por tus pecados. Él fue sepultado y resucitó y te regala vida eterna si tú lo recibes. Y la gente lo escucha. Ahora, si ellos aceptan a Cristo, tienen automáticamente vida eterna, ¿verdad? Pero, entonces, ¿ya? ¿Eso es todo? No. Si yo tengo vida eterna, ya no me preocupa lo que pasa en esta vida. Ya no temo lo que pasa en esta vida.
tengo vida eterna. Y vivo mi vida conforme a la eternidad en la que creo por Cristo Jesús. Entonces, las palabras nos mencionan que el mundo trae espinos y cardos o afanes y preocupaciones que ahogan la palabra. Y yo te voy a decir la verdad, el mundo está lleno de afanes y de preocupaciones. Pero adivinen qué, los cristianos no son de este mundo. Nosotros vamos de paso. Nosotros somos de una ciudad celestial. Al momento de recibir a Cristo, tú ya no eres de este mundo. Ahora tienes una nacionalidad celestial. Ahora, lo que tú hagas y lo que tú trabajas para el reino de Dios se va a ver reflejado en la patria celestial. Sin embargo, hay congregantes que creen y que siguen sin entender y toda su vida le dan para este planeta. Hay todavía cristianos que, aunque predican acerca de la vida eterna, viven su vida como si esta fuera la única que tuvieran o como si esta fuera la importante, cuando eso no es cierto. Y Pablo fue muy claro en ese aspecto. Vayamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses 3, del 18 al 20. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? ¿Sí? Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Pablo está advirtiendo, porque desde el 17 dice, hermanos, sed imitadores de mí. Pablo está advirtiendo que todavía hay personas en las congregaciones que siguen poniendo sus ojos en lo terrenal, que su Dios es el vientre, o sea, que quieren satisfacer lo que a ellos les gusta, o sea, su carne. Que si les gusta hacer esto, van y hacen eso. Que si les gusta ir allá, van allá. ¿Sí? Y no ponen a Dios en primera cosa. Si tú estás enfocado en el reino de Dios, entonces tu carne se empieza a disminuir. Pero si tú te das vuelo a la hilacha y a tu carne la satisfaces, ¿qué pasa? Estás demostrando que te interesa más lo que pasa en esta tierra que en lo que viene. ¿Sí me explico? O sea, ¿tú para qué vives? ¿Para satisfacer tus necesidades carnales o para el reino de Dios? Pablo está preocupado aquí, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo, ¿qué? Llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Son los creyentes que creen. Y sí, yo recibí a Cristo y hago lo que yo quiero de mi vida. Y no hay un cambio en mi actitud, no hay un cambio en mi forma de ser, no hay un cambio, sigo pecando. Tengo libertad de hacer lo que yo quiera, porque soy salvo. Oye, ¿no escuchaste la prédica pasada? La gracia te hace amar más, no te hace pecar más. Pero la gente sigue enfocándose en lo que tiene enfrente. Están como caballos que están así. Nada más veo lo que es la tierra, veo lo que es el planeta, mi tiempo aquí y el ahora, en lugar de ver más a fondo. Cuando uno se enfoca en la tierra y en el planeta, les voy a decir algo, sí hay miedo, porque cada vez vemos noticias peores, el mundo cada vez está peor, falta de agua, falta de trigo, falta de todo, ¿no? Si tú te enfocas en eso, es normal que seas temeroso. Pero si tú te enfocas en lo interno y en lo que Dios hizo por ti, entonces ya no hay miedo. Analízate, ¿tienes miedo? ¿Tienes preocupación? Entonces estás más en el mundo que en las cosas de Dios. ¿Sí me explico? Es normal, es lógico.
Si yo me enfoco en el mundo, pues nada más veo lo que en el mundo pasa. Pero si me enfoco en Dios y en su palabra, veo lo que Dios y su palabra hacen. Y me trae paz, y me trae esperanza, y me trae libertad, y me trae gozo, y me trae amor. Es completamente diferente. Si tú tienes temor de lo que está pasando en el mundo, chécate a ti mismo que no tengas amor por el mundo. Cristo viene y dice, no, Dios, espérame tantito. Todavía no he cumplido estos anhelos. Oye, amarás al Señor por sobre todas las cosas. ¿No quieres ser ya redimido? ¿No quieres ya tener un cuerpo glorificado? ¿No quieres estar más ya con Cristo? Es que hay amor al mundo todavía. Aman las cosas del mundo. ¿Y eso creen que le agrada a Dios? El que se considera amigo del mundo es enemigo de Dios. Dios quiere bendecirte, quiere prosperarte, quiere abrir tus ojos, quiere quitar velos, quiere decirte, no te preocupes, tú trabajas para mí. Pero estamos enfocados y todavía amando al mundo. Hay una palabra en Timoteo que es muy fuerte que dice que algunos en las iglesias se la pasan aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Nunca. Porque van para satisfacerse a ellos mismos. Porque van para decir, fui a la iglesia, estoy bien, cumplí con mi familia, soy un buen padre porque los llevé. De eso no se trata. Se trata de que cada uno de nosotros, desde el más chiquito hasta el más grande, tenga una revelación de quién es Cristo. Y cuanto más conoces a Cristo, más lo amas. Y cuanto más lo amas, más confías en Él. Y cuanto más confías en Él, las preocupaciones de este mundo son pasajeras. Porque sabes que Él dio su vida por ti para que tú tengas paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Cristo, tú me amaste, tú te entregaste, recibo tu paz y la recibo en fe. No me importa lo que esté pasando en este mundo. Dios, ya ven, quiero verte, quiero gozarme contigo, pero sus tiempos son perfectos, ¿ok? Hoy les quiero decir una verdad. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Y la palabra de Dios dice que hay un cielo y un lago de fuego, y ambos son eternos. Mateo capítulo 25, versículo 46. Mateo 25, versículo 46. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los que no reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador, o los que dicen que lo han hecho, pero realmente fue por una emoción y no han entendido el costo de su pecado y anhelado un Salvador, los que todavía lo ignoran, dice, ¿e irán estos al castigo qué? Y los justos a la vida eterna. ¿El infierno es eterno? Bueno, ¿el lago de fuego es eterno? Sí, es para siempre. ¿Y la vida eterna es eterna? Es para siempre. Hermanos, esto tiene que ponernos en dos perspectivas. Una, amor a las almas. Si nosotros no predicamos el Evangelio o no damos un buen testimonio, entonces esas almas se van al infierno. ¿Por cuándo? Por la eternidad. O al lago de fuego, ¿no? Por la eternidad. ¿Cuándo se acaba la eternidad? Nunca. Para siempre, sin esperanza. Nunca, nunca, nunca más van a poder salir del lago de fuego. Y es un castigo consciente.
donde los dientes van a crujir y habrá un lloro. Va a ser espantoso. Uno no predica el Evangelio porque hay falta de convicción. Si tú no crees que hay una vida eterna y si no crees que hay un infierno, entonces no te interesa, no predicas. Y 2, hay unos que sí creen, pero por el testimonio que dan en sus vidas día a día, prefieren no decir que son cristianos. A veces el testimonio que uno vive, o sea, lo que uno hace, no les permite compartir la palabra, porque si no se sienten como hipócritas, ¿verdad? ¿Sí me explico? ¿Cómo vives tu vida? ¿Vives una vida en la que sabes que hay una eternidad? En 2 aspectos. ¿Voy a ganar herencia para la eternidad? ¿O vivo mi vida enfocándome en lo terrenal? Batallando día a día, no sabiendo qué va a pasar, sin confiar en Dios, con miedos, con angustias, con preocupaciones. Creo que si tú estás en ese momento, analiza hoy y di, Señor, creo realmente que tú me diste vida eterna, porque si lo creo, entonces vivo como ello. El justo por la fe vivirá. ¿Cuál es nuestra fe? ¿Cuál es nuestra confianza? Que tenemos vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Y que Él nos hace cada día más a su imagen y semejanza. Si yo creo eso, entonces vivo de tal manera. ¿Tú vives tu vida para lo eterno o para lo temporal? En semanas pasadas hemos aprendido acerca del llamamiento de Abraham, cómo Dios lo sacó de la tierra de Ur para algo mejor. Vimos que tuvo situaciones difíciles, pero aún así Él hizo caso y vivió su vida conforme a la promesa. Vivió su vida con fe. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, del 11 al 16. Y Abraham fue sacado de Ur, y lo vimos, ¿no? Fue sacado, llegó a la tierra de Canaán y había hambre, se fue a Egipto, regresó, tuvo una pequeña disputa con su sobrino, después hubo una guerra, tuvo que ir a rescatar a su sobrino, después Dios le dice, te voy a dar herencia, y dices, bueno, pero no me has dado hijo. Pero aún así, ¿qué hizo él? Creyó y le fue contado por justicia. ¿Dónde estaban los ojos de Abraham? A la promesa de Dios, ¿verdad? Si Abraham no le hubiera creído a Dios, nunca se hubiera salido de Ur. Se hubiera quedado ahí. Hubiera tenido miedo de hacerlo. Hubiera dicho, no, aquí yo ya tengo mis riquezas, porque tenía muchas riquezas ya. Aquí ya tengo todo, mi familia está establecida, yo estoy establecido, soy reconocido aquí alrededor, mejor me quedo acá. Abraham no se quedó en lo terrenal, sino que siguió la promesa y caminó por fe, porque venía algo mejor. Entonces en el 11 dice, por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también, de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. O sea, de Abraham salió muchísima descendencia. Y después fueron Jacob, ¿verdad? Y después Isaac. Isaac tuvo un hijo, que fue José. Y ellos todos se fueron a Egipto. Y habitaron en Egipto por 400 años, esclavizados. Todavía no se había establecido tal cual Israel como nación. Después dice 13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido al prometido. ¿Quiénes son todos estos? Abraham, Sara, Jacob, Isaac, José. Sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Ellos vivían en ese momento ahí
Sí, pero creían que su tierra iba a ser heredada por Dios, ¿verdad? Israel. Dice que lo saludaban de lejos. Hermano, saluda a la eternidad. Dios te dijo que te iba a dar una herencia, y esa herencia es vida eterna en Cristo Jesús. Creyéndolo, actúa como estos hombres de fe. Conforme a la fe murieron todos estos. ¿Cuántos hermanos cristianos no han dormido ya? Ya murieron, ¿verdad? Pero creyendo que tienen vida eterna, sin haber recibido lo prometido. Ellos, los hermanos que ya murieron, van a recibir lo prometido. ¿Saben qué es? La resurrección en el cuerpo glorificado. Eso es lo prometido. Dios te promete que vas a resucitar con un cuerpo glorificado. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. ¿Y qué dice? Y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. ¿Así caminas tú? Mirando de lejos la eternidad, saludándola, confesando que no eres de esta tierra. ¿O actúas diciendo, chin, si se bajó la bolsa de valores, ya valimos chetos? No. Oye, confieso, espérate, yo no soy de esta tierra. Mi Padre Celestial provee todo lo que necesito. A mí me impactaban, obviamente, las palabras de Cristo, ¿no? Cuando vienen los guardias de los fariseos a aprenderlo, y todos se asustan, y Jesús dice, ¿no creen que si yo le pidiera a mi Padre ahorita legiones de ángeles, no las mandaría? Hermanos, ¿no creen que si nosotros le pedimos a Dios acerca de nuestras necesidades, no las mandaría? ¿No nos sustentaría? Eso es de alguien que tiene sus ojos puestos a la eternidad o en Cristo. Alguien que está enfocado en la tierra, se preocupa de las limitaciones físicas o de las circunstancias que hay alrededor suyo. No, Jesús le dijo a Pedro, echa la red. Y Pedro, pero es que he pescado toda la noche y nada, pero en tu nombre lo haré. Y eran tantas que se estaban rompiendo las redes. ¿Lo hizo qué? En fe, en tu nombre. Hay que aprender a vivir con fe. Fíjense, el justo por la fe vivirá. Y nosotros lo sabemos. Eso se refiere a la vida eterna. El justo, el que es justificado por Cristo, y el que cree que fue justificado por Cristo, tiene vida eterna. Pero si tú crees que has sido justificado por Cristo y crees que tienes vida eterna, entonces vive de tal manera. No vivas limitado a los aspectos de este planeta. Amén. ¿Sí me explico? Si yo lo creo, entonces vivo de tal manera. No estoy todo apasguatado. Estoy gozoso. ¿Verdad? ¿Me deberían de preocupar las noticias mundiales? No, mejor me preocupo por las almas, porque o van a un castigo eterno o van a redención eterna. Y es cuando Dios nos usa a nosotros. Ahora sí, de eso preocúpate, de ganar almas para Cristo, porque van al lago de fuego eternamente. Se nos pasa así como, el lago de fuego. Si tan solo supiéramos el sufrimiento que va a acontecer y la condenación eterna que van a tener, hablaríamos más de Cristo. Cambiaríamos nuestra forma de vivir para que nuestro testimonio rescate almas, ¿verdad? Hay que ver siempre lo que está más allá. Si tú crees algo, entonces actúas conforme a tu creencia. El justo por la fe vivirá. Y donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Mateo capítulo 13. Mateo 13, 44. ¿Lo tienen? ¿Ya llegaron? Además, el reino de los cielos
es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es un solo versículo con tanta verdad, algo que te confronta, algo que te hace entender la eternidad. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Va un hombre, lo halla y encuentra el gran tesoro. Dice, es este. Nuestro tesoro es Cristo, es la eternidad. Y tú vas perdido en el campo buscando anticongelante. Tú ibas buscando otras cosas. Tú ibas buscando tal vez una cabaña, o ibas buscando un riachuelo, o ibas buscando algo aparte. Pero de repente vas y dices, encontré el tesoro. Hermano, tú podrás estar buscando éxito laboral o un matrimonio, o puedes estar buscando otras cosas del mundo, viajes, una educación en Harvard, lo que sea. Pero todas las situaciones, dice la palabra que Dios quiere que todos procedan a arrepentimiento. Y en esa caminata en el campo vas a encontrar un tesoro, que es alguien que te va a hablar de Cristo. Es decir, esto es eterno. Esto es realmente lo que importa. He encontrado el tesoro. Cristo. He encontrado a Cristo. Y regresas. Y gozoso, por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cuando tú encuentras a Cristo, y digo, lo estoy hablando de una experiencia personal, ya nada más importa. En serio, ya nada más importa. A mí ya no me importa nada más que Cristo. No quiero nada más. Si Dios me manda aquí, Señor, para allá voy. Si me quedo aquí, aquí me quedo. Lo que tú quieras, Señor. Ya sé que lo terrenal de nada vale. Tiene mucho más valor este tesoro que he encontrado, que eres tú. Entonces, si tú tienes una vida afanada en cumplir anhelos y sueños, entonces te estás desenfocando en lo que Dios quiere. ¿No te ha dicho, oye, ¿no encontraste ya un tesoro? ¿No ya lo tienes todo en mí? ¿No te he dado yo todo conforme a mis riquezas en gloria en Cristo Jesús? ¿Por qué te sigues enfocando en lo que no tiene valor? Eso se llama, hermanos, amor al mundo. Y hay muchos que todavía tienen amor al mundo y lo que el mundo ofrece. Y Dios quiere quitarlo eso hoy. Dios no nada más dice, quítate del amor al mundo. Te está explicando por qué el amor del mundo es malo. Porque te engaña. Es algo pasajero. Los pecados son placeres momentáneos que después te traen condenación. 1 segundo, 10 segundos de pecado y te trae condenación por mucho tiempo. No satisfagas a tu vientre o no satisfagas a tu carne, a lo que te gusta hacer, porque el mundo te lo ofrece. Pon tus ojos en la eternidad y di, Señor, no voy a cambiar mi primogenitura por un plato de legumbres. Hay muchos que cambian su primogenitura por un platito de legumbres. Hay muchos que cambian esa comunión con Dios, ese tiempo con Dios, esa fe en Dios por placeres pasajeros. 1 minuto, 2 minutos, pueden ser años. Yo estuve alejado, hermanos, estuve en el mundo por 8 años y nada me satisfizo. Nada. Pensaba que sí, pero no era cierto. Tenía un vacío en mi corazón. Y estaba yéndome a depresión. Y depresión más profunda. Y en cierta forma yo lo tenía todo. Tenía viajes. Podía ir a donde yo quisiera, cuando quisiera. Tenía acceso a todo lo que yo quería.
Y de nada me llenó. Nada. ¿Qué estaba haciendo Dios? Yo estaba perdido en el campo buscando otras cosas. Pero Dios mostró su gracia y misericordia y me mostró su tesoro. Y encontré a Cristo, hermanos. Cristo me rescató. Y lo dejaría todo por Él. Y lo digo en serio. Cristo es mi vivir. Y espero que Cristo sea tu vivir. Y que veas a Cristo a los ojos de la eternidad. Ya no enfocándote a lo que el mundo te da o lo que te deje de dar. Cristo te ama. Cristo es tu tesoro. Cristo quiere que vivas tu vida conforme a la fe que has tenido en Él. Amén. En el versículo 45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Seguir a Cristo cuesta. Seguir a Cristo cuesta, pero vale la pena. Cuesta amistades, cuesta trabajos que no son conforme a la voluntad de Dios, cuesta incluso relaciones familiares, cuesta en nosotros mismos porque a veces nos cuesta creer, pero vale la pena pagar ese precio por nuestra herencia preciosa. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Amén? ¿Realmente? ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirlo? Cuesta, pero vale la pena. Y entre más andes en el Espíritu, y entre más andes en la palabra, más ligeras son las cargas. Estas personas dejaron todo lo que tenían porque sabían dónde realmente estaba lo importante. Y yo creo que algunos ahorita se han de preguntar por qué el título es gratitud si hemos estado hablando de la eternidad. Hermanos, cuando uno entiende el valor de la eternidad, a lo que estamos destinados y de lo que Dios nos sacó, entonces esta revelación que nos da el Espíritu Santo se torna en agradecimiento. Si nosotros sabíamos que íbamos a estar condenados al infierno por una eternidad por nuestros actos, por una eternidad en el lago de fuego, castigo eterno, condenación eterna, y Cristo por su sangre te libertó y te dijo, eres libre por la eternidad. Si hay alguno que has entendido o le ha amanecido, vive su vida en gratitud a Cristo Jesús. Uno de los paralelismos más impactantes que a mí, de los que he aprendido, se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 24 y 26. Hebreos 11, 24 y 26. Dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y este es un paralelismo que nos enseña la Biblia de Moisés y de Cristo. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse ¿qué? Hijo de la hija del faraón. ¿Cuál creen que sea el estatus del hijo de la hija del faraón? Como un príncipe, ¿no? ¿Qué dice la palabra en Filipenses 2:5? Que Jesús no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse. Y Jesús decidió bajar de su trono
para sufrir por el pueblo. Moisés, por la fe, dejó el trono o su estatus por servir al pueblo. Eso es amor, ¿verdad? Moisés sabía que había algo más allá, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Cuando se presenta una tentación delante de ti, que ojo, Dios no manda tentaciones, pero cuando se presenta una tentación, que es el diablo que las manda conforme a tus concupiscencias o conforme que a ti te gusta hacer, cuando se presenta delante de ti otra vez, ¿quieres gozarte en ese pecado por un pequeñito tiempo? ¿O tienes tus ojos en el galardón? En lo que Dios te dará por herencia, por hacer su voluntad. Muchos piensan que cuando llegas al cielo, todos vamos a ser iguales allá. Sí, vamos a ser uno en Cristo Jesús. Pero va a haber jerarquías. El que más sirvió al reino de Dios, más herencia se le va a dar, más poder se le va a dar. El que no ha servido tanto al reino de Dios, el que prefirió deleitarse en los pecados temporales, se le será quitado. Y va a tener un nivel de jerarquía un poco más bajo. Dios no es comunista. Si no, la palabra nos diría, prosigue la meta, prosigue la meta, prosigue la meta. No nos estaría todo el tiempo incitando a ganar herencia. La salvación ya la tenemos. Pero ¿cómo vas a vivir por la eternidad? ¿Con un poquito, porque preferiste deleitarte en los pecados? ¿O recibir más por decir, Señor, esto temporal no importa, prefiero seguirte a ti, dar buen testimonio para que yo pueda predicar el Evangelio? Prefiero estar en comunión contigo que someterme a los designios de la carne. Mejor me someto a tu palabra. ¿Creen que Dios le agrade eso? Se goza contigo. Entonces, Moisés decidió dejarlo todo, ¿verdad? Por rescatar al pueblo de Israel. Jesús decidió dejarlo todo para rescatarnos a nosotros. ¿Pero qué creen que sea la actitud a veces de los israelitas con el pobre Moisés? Números capítulo 11, del 1 en adelante. Amén. Fíjense, Moisés dejó todo para poder servir al pueblo. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos, de la barbacoa. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Híjole, hermanos, ellos preferían ser oprimidos por el enemigo que vivir una vida de fe, mirando a la promesa. ¿Cuál era la promesa? La tierra prometida. Muchos prefieren vivir oprimidos por el enemigo y seguir haciendo su pecado y no humillarse delante de Dios y recibir lo que Dios les ha dado para vida eterna. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Hermanos, el maná
era una sombra o una figura de Cristo. Dice aquí Cristo, sus padres comieron el maná y aún así murieron. Yo soy el maná que desciende del cielo. El que come de mí tendrá vida eterna. El tesoro estaba delante de ellos, el maná, pero se quejaban y querían lo suyo. Querían a lo que estaban acostumbrados del mundo. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y los molía en molinos o los majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Que es un versículo profundísimo acerca de Cristo Jesús. Porque dice, el pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos. La carne de Cristo, hermanos, fue molida por ti y por mí. Y lo majaban en morteros, y lo cocía en caldera, y hacía de él, ¿qué? O pan. ¿Qué hizo Jesús cuando estuvo en la Santa Cena? Este es mi cuerpo, y partió el pan. Es todo un proceso, y deben estudiar el paralelismo entre el cocer tortas o el hacer pan con el trigo y el cuerpo de Cristo. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Gracias al sacrificio de Cristo recibimos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Había frescura en nosotros. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva al que cría al que mama? ¿A la tierra de la cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo, darnos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a este pueblo que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Pobre Moisés. Él dejó todo, ¿verdad? Él dejó todo por ellos. ¿Y qué hacían ellos? Se quejaban. No le daban gracias. Él oraba y se detenía el fuego. Él oraba y había alimento. El maná caía, ¿no? Él oraba y pasaban las cosas. Y se quejaban contra Moisés. Y Moisés, hermanos, era un siervo de Dios. No era Dios. Por eso en Hebreos hay un capítulo que explica perfectamente por qué Jesús es más alto que Moisés. Cuando dice, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. ¿Qué dijo Jesús? El que come mi carne y bebe mi sangre es el que tendrá vida eterna, ¿verdad? Jesús era el único que podía proveer la carne necesaria, o sea, a sí mismo, para recibir la promesa y que todos fueran satisfechos. Moisés podía ofrecer la carne que Dios le daba de las codornices, pero el único que podía proveer la carne, y esto es el cuerpo de Cristo, era Cristo mismo, para satisfacer todas las necesidades, para que tuvieran vida eterna. Y nosotros hemos sido partícipes de esa carne, hemos comido esa carne en fe, ¿verdad? Y aún así nos quejamos. Y aún así nos quejamos. Y en lugar de darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas, y en lugar de darle gracias a Dios por recibir ese aceite fresco en nosotros, por cambiar nuestra forma de vivir, por acercarnos a nuestra familia, por hacernos más amorosos, más pacientes,
por sanarnos de nuestras enfermedades, por liberarnos de demonios, incluyéndome. Nos quejamos. Y yo quiero esto, y yo quiero esto, y yo quiero el otro, y yo quiero ahora mejor esto. ¿Por qué me mandaste al desierto a morir? No, te mandé al desierto para purificarte y para que te enamoraras de mí, para que estuvieras listo para entrar a la tierra. Hermano, Dios te ama y quiere que tengas en tus ojos puestos en la promesa que es Cristo Jesús en la vida eterna. Y empieces a agradecer incluso cuando estés en el desierto, porque Él ya te ha dado tu sustento eterno, que fue la carne de Cristo Jesús, para siempre. La falta del entendimiento de los planes futuros de Dios nos hacen enfocarnos en las cosas del mundo, deseándole. Si los israelitas hubieran entendido y hubieran creído que había lugares donde fluía leche y miel, entonces no se enfocarían en lo que antes comían o lo que antes hacían. Porque cuando uno empieza a recordar lo que hacía antes, empieza a desearlo otra vez. La falta del entendimiento de los planes futuros de Dios nos hacen enfocarnos en las cosas del mundo, deseándole. Y esas cosas nunca te van a saciar y eso se convierte en codicia, porque quieres más y más y más. Y la codicia se convierte en ingratitud, porque nunca estás contento con lo que tienes. Nunca. Quieres más, empiezas a codiciar más, y eso se convierte en ingratitud. ¿Cuál fue el versículo que abrimos la prédica? Dad gracias a Dios en todo, porque esto es su voluntad. Cuando tú eres ingrato, ¿estás haciendo la voluntad de Dios? No, todo lo contrario. Le ofendes. Él te dio a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo no te dará junto con Él todas las cosas? Pero uno se sigue enfocando en lo terrenal, vendiendo su primogenitura por un plato de legumbres. Yo te pregunto, ¿estás de malas todo el tiempo? ¿Piensas en el trabajo todo el tiempo? ¿Tienes en la mente sueños frustrados y te traen tristeza? ¿Te irritan otras personas del trabajo o tus vecinos? ¿Estás contando todos los centavos que tienes? Te voy a dar el diagnóstico de todo eso. Todavía amas al mundo. Todavía estás enfocado en el mundo. No has puesto tus ojos en la eternidad. No estás viviendo tu fe, tu vida conforme a la fe de Cristo. Te falta fe en lo eterno. Tienes más amor por el mundo. Deséchalo. Hoy Cristo te dice, te amo, yo te suplo, yo estoy contigo, tengo una provisión excelente, deliciosa por toda tu eternidad. No te enfoques en lo que está pasando en este momento. Cuando sabes que tu vida está destinada a ser para servicio del Señor y que mientras tú te enfocas en su reino, todo lo demás es añadido. Y son velos que se tienen que ir cayendo de nuestro entendimiento para que podamos ver el tesoro que está aquí enfrente. Así como el maná que caía y lo tenían todos los días, pero ellos querían otras cosas. ¿Cómo vives tu vida? ¿La vives como si fueras a morir y ya? ¿O creyendo que hay algo más y es precioso y esperándote? Hermano, que el mundo no te engañe, que el mundo no ahogue esta palabra. Dios quiere que vivas tu vida en la fe de Cristo. Miren, acompáñenme por favor a Filipenses capítulo 4. Cuando tú, así como Pablo, ¿no? Cuando dice, si tú te enfocas en el reino de Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú sabes
hacia dónde vas en la eternidad, creo yo que cuando ya lo vives y lo entiendes, podrás llegar a este nivel, como Pablo dice, del capítulo 4, del versículo 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese se dijo hoy. ¿Por qué todo lo puedo en Cristo? Porque, Señor, si no tengo nada, claro que tengo todo. Tengo una herencia preparada para mí allá en el cielo. Si tienes hambre, ¿sabías que íbamos a comer en el cielo? Jesús, cuando se le apareció a los discípulos, dijo: ¿alguien tiene un pan? ¿Alguien tiene algo de comer? Hermano, la eternidad es real. No es un cuento de hadas, no es una ficción para que tengas esperanza y no estés triste en esta vida. Es real, y es tan real que Dios mandó a su Hijo a morir por ti para que tengas vida eterna. Y el infierno y el lago de fuego es tan real que Dios mandó a su Hijo para que tú no vayas para allá. Es real. ¿Vives tu vida conforme a la fe de Cristo, creyendo que hay una eternidad? ¿Predicas el Evangelio creyendo que hay un lago de fuego eterno a lo que muchos están destinados? Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Cuando uno tiene sus ojos puestos en Cristo y en la eternidad, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Estoy contento. Y es algo que tenemos que ir aprendiendo día a día. Nosotros tenemos que ir creciendo en la fe. Cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Qué te fortalece? La esperanza de que vas a estar con Cristo, la esperanza de que vas a tener una vida eterna. Amén. La esperanza que nosotros tenemos no avergüenza. Cuando llegues allá y hayas hecho la voluntad de Dios, ven, siervo fiel, gózate conmigo. Acompáñeme, por favor, a Lucas capítulo 12. La semana pasada la prédica fue corta, así que estamos compensando un poco de tiempo. Lucas capítulo 12, del 32 al 34. ¿Cuáles las primeras dos palabras que dice el versículo 32? No temáis. No temáis. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido, ¿qué? Le ha placido dárselos a ustedes y a mí, hermanos. Le plació dárnoslos en Cristo Jesús. Pero, Señor, no me lo merezco. Se llama gracia, te lo doy. ¿Lo recibes? Sí, lo recibo, Señor. Lo recibo. Ahora ya es tuya. La vida eterna ya es tuya en Cristo Jesús. Vive de tal manera. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Si tu corazón está lleno de la esperanza en Cristo Jesús, de la vida eterna, de la abundancia de tu corazón, ¿qué? Predicarás el Evangelio. Confesarás que nada me falta, porque el Señor es mi pastor. Confesarás que Dios cubrirá todas mis necesidades.
confesarás que Dios me ha hecho sano, ¿verdad? Es impactante, porque a vuestro Padre le ha placido dárselos. A Él le ha placido darte vida eterna. Vive como hijo del Rey. Vive como el hijo del Dios Todopoderoso, gozoso de que tienes todo en Él. Ahora me venía a la mente las palabras del pastor que decía, yo no entiendo a un cristiano codo. Y ahora me vino más, yo no entiendo a un cristiano codo o avaro. Porque si tiene todo, dice, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Hay cristianos bien codos, y que ahorran y ahorran dinero, porque ¿qué pasa si viene una inflación? Tus ojos están en el mundo, amas al mundo. No tiene nada malo ahorrar, ser precavidos, pero que no sea tu afán, ¿ok? Que no sea tu afán. Hermanos, si su corazón está puesto en las cosas eternas, créeme que te van a faltar palabras para dar gracias a Dios todos los días. Jesús compró tu libertad eterna. Estás llamado a vivir para siempre en una ciudad celestial donde no habrá más dolor, no habrá más enfermedad, no habrá muerte, rodeado de la gloria de Dios, amando y siendo amado por Él. ¿Cuál es el origen de la palabra gracias? La palabra gracias proviene del latín gratia, la cual deriva de gratus, agradable, agradecido. Y en origen gratia en latín significa la honra o alabanza que sin más se tributa a otro, para luego significar el favor y reconocimiento de un favor. Así que nosotros, como recibimos la gracia de Dios, hay que darle gracias. Cuando tú das gracias a Dios, estás alabando su benevolencia, estás alabándolo a Él, estás reconociendo quién es Él, al dar gracias. ¿Cuándo fue la última vez que te metiste a tu cuarto a simplemente decirle a Dios, gracias? Dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Amén. Hoy denle las gracias al Señor. Denle las gracias. Tomen un momento ahora y dile, Señor, gracias porque me has dado vida eterna. ¿Me ha costado? ¿Ha habido pruebas? Sí. Pero si yo muero hoy, estaré contigo por la eternidad. Amén. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos y denle gracias al Señor por lo que ha dado. Amén.